Muy buenas a todos. Seguimos restando días, restando semanas para llegar a una nueva Semana Santa que ya es inminente en Almería. Hoy precisamente vamos a profundizar sobre uno de los elementos más característicos, más reconocidos y reconocibles de nuestra Semana Santa, incluso me atrevería a decir hasta más romantizados, como es el Paso de Palio. Pero antes queremos trasladarnos a la tarde del Lunes Santo, cuando la Virgen de los Desamparados, uno de los palios precisamente más bonitos de nuestra ciudad, se reencuentra con todos los cofrades de Almería. Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a La Última Trabajadera, el programa de las cofradías de Almería. Hoy es jueves 3 de abril, iniciamos este mes tan esperado por los cofrades en el que viviremos una nueva Semana Santa y precisamente en este quinto programa especial de esta Cuaresma de 2025 queremos terminar con esa miniserie que iniciábamos hace un par de programas y que titulábamos Conociendo la Semana Santa de Almería para acercarnos a los pasos de palio, un elemento que aguarda una historia, un origen, un simbolismo y un significado muy interesante que, como digo, queremos profundizar en el programa de hoy. Pero antes, como siempre, queremos repasar también las noticias más importantes de la actualidad cofrade de la última semana. Se siguen sucediendo la celebración de múltiples cultos en esta recta final de la Cuaresma en Almería. Durante estos días, hermandades como el Gran Poder, el Encuentro o las Angustias han celebrado los cultos en honor a sus imágenes cristíferas, el Señor del Gran Poder, nuestro Padre Jesús Nazareno y el Señor de la Buena Muerte respectivamente. Cabe destacar el altar montado por la Hermandad del Gran Poder, en el que además se han podido ver a los tres titulares de la corporación tras la reposición al culto de San Juan Evangelista tras su restauración hace tan solo unos días. Por su parte, la Hermandad del Silencio ha celebrado el Viacrucis anual con la imagen del Señor de la Redención por las calles de la feligresía previo a la celebración de su quinario. Con la solemnidad que acostumbra, decenas de hermanos acompañaron a la imagen que partía desde su sede canónica, la parroquia de San Agustín, recorriendo posteriormente las calles aledañas, realizando además una de las estaciones frente a la Casa de Hermandad del Perdón en la calle de las Cruces. Almería ya luce una de las estampas más características de la Cuaresma y que anuncia la llegada inminente de una nueva Semana Santa. Ya han tenido lugar las primeras mudas, pudiendo ver algunos de los pasos procesionales en las iglesias, como en Oliveros con el palio de Desamparados, en San Ildefonso con el de la Macarena o en la Catedral con los dos pasos de la Cofradía de los Estudiantes. Además, también se ha comenzado ya la instalación de la carrera oficial, precisamente en la plaza de la Catedral, pudiéndose ver esa ampliación del espacio para la colocación de más sillas en este punto.
Y precisamente en el programa de hoy profundizaremos en el origen, la evolución y la simbología de los pasos de palio en este tercer episodio de la miniserie que estamos realizando titulada Conociendo la Semana Santa de Almería. Al igual que la semana pasada lo hacíamos con los pasos de misterio, nos volveremos a acercar a uno de los elementos más característicos de nuestra Semana Santa para conocer todos sus detalles. Pues efectivamente, en este nuevo programa especial de esta Cuaresma de 2025 queremos acercarnos a conocer en profundidad este elemento tan característico de la Semana Santa como es el paso de palio. ¿Sabemos el origen de esta forma de procesionar con las imágenes en nuestra Semana Santa? Pero creo que donde es difícil de determinar es precisamente donde estamos, en Almería. Quizá en Sevilla sea muy fácil porque ha seguido una evolución lógica, pero en Almería, efectivamente, es muy complicado trazar cómo surge el paso de palio y cómo llega a su configuración actual. ¿Podría cualquier imagen procesionar bajo palio, más allá de las imágenes marianas a las que estamos acostumbrados? Las referencias tanto bibliográficas como gráficas son vírgenes, aunque en otras ciudades, en siglos posteriores, ya se verán cristos bajo palio, pero es verdad que las primeras representaciones gráficas y citas bibliográficas son de vírgenes. ¿Desde cuándo procesionan bajo palio nuestras imágenes en la Semana Santa de Almería? De hecho, no es hasta en la posguerra y de la mano de dos hermandades fundadas en esos mismos años 40 cuando los almerienses pudieron ver a algunos de los titulares procesionar bajo palio. ¿Sabías que un palio almeriense está inspirado en el Palacio de Versalles francés? Los respiraderos guardan un diseño bastante distinto al resto de respiraderos que vemos en la Semana Santa. Los pasos de palio son sin duda uno de los elementos más especiales de nuestra Semana Santa por el sinfín de significados, de simbolismo y de historia que aguardan en su estructura y que hoy profundizaremos en este programa. Antes de comenzar a hablar de todas estas cuestiones, tenemos que mencionaros al patrocinador del programa, la tienda de ropa masculina Williot, hecha para hombres exigentes e independientes. Se encuentra en pleno centro de Almería, al lado del paseo, en la calle Méndez Núñez número 8, y en ella podrás encontrar prendas como las que yo llevo puestas en los programas, tanto en este como en todos los especiales que venimos realizando en esta Cuaresma, y otras muchas prendas más que, como digo, podrás descubrir en la propia tienda. Cuando hablamos de paso de palio nos referimos al paso en el que procesionan en Almería las imágenes marianas, aunque no siempre es así, como explicaremos a lo largo del programa, pero sobre todo nos hacemos referencia a cuando hablamos de un paso que en su parte superior lleva ese palio sostenido por diferentes varales, estas piezas alargadas que sostienen este palio y que por lo tanto conforman este paso. De esta parte hacia abajo podremos encontrar diferentes elementos que también explicaremos a lo largo del programa y que podrán variar sin ello afectar a que pueda considerarse un paso de palio, ya que esta consideración se determina precisamente por esta parte superior del paso. Precisamente de todo ello lo vamos a comentar con un cofrade que ha investigado sobre el asunto y que seguro nos va a ayudar a explicaros un poquito mejor sobre todo el origen, un origen complejo de esta forma de procesionar con las imágenes titulares. Pues José Ramón Suárez, tenemos el gusto de hablar contigo, de charlar un ratito sobre esto que tanto nos gusta, las cofradías y además los pasos de palio. Te decía, José Ramón,
antes de, bueno, concretando un poquito la entrevista, que veía por ahí un artículo tuyo investigando sobre todo esto, muy interesante sobre la evolución, por denominarlo de alguna forma, sobre el paso de palio. Digo denominarlo de alguna forma porque estamos de acuerdo, José Ramón, que no es fácil determinar realmente el origen, determinarlo de alguna forma, de esta forma de procesionar de los pasos. Si te parece, vamos a ir caminando y me cuenta un poquito, pues, dónde podemos encontrar algunas referencias primitivas de esta forma o este elemento que podemos ver en nuestra Semana Santa. Dices muy bien lo de que es difícil de determinar, pero creo que donde es difícil de determinar es precisamente donde estamos, en Almería. Quizá en Sevilla sea muy fácil porque ha seguido una evolución lógica, quizá en Antequera también, que el otro estilo, el famoso palio antequerano, también tiene una forma muy reconocible, pero en Almería, efectivamente, es muy complicado trazar cómo surge el paso de palio y cómo llega a su configuración actual. Que bueno, quizás es difícil y a la vez sea muy fácil, que se ha ido cogiendo y al final hemos compuesto un elemento que se parece muy mucho a otros pasos de palio, pero a su vez tiene o presenta sus particularidades, como el hecho de que la mayoría de vírgenes procesionen bajo palio, pero otras que en otros sitios sí, la amargura en casi todos lados bajo palio y aquí no. Y entonces, bueno, trazar el origen del paso de palio, te voy a pedir que me ayudes tú. Al final, mira, ordenarlo. Exactamente, mira, al final estamos hablando de un elemento que quizá podemos ubicar más fácilmente en cuanto a su carácter regio, cuando la realeza comienza a utilizarlo como un elemento de protección, incluso casi divinidad, por denominarlo de alguna manera, cuando los reyes, los emperadores llegaban a las ciudades, ¿no? Y precisamente en Almería tenemos una referencia contrastada con Yusuf I, del Reino Nazarí de Granada, que cuando llegó a Almería, ya por el siglo XIV, si no recuerdo mal, lo hace entrando bajo palio. Estamos hablando de un elemento, José Ramón, que se utilizaba efectivamente para cubrir a las personalidades de la época ante, bueno, posible inclemencia meteorológica. Podríamos decir que ese también es uno de sus motivos, sus usos fundacionales, ¿no? Esos son sus orígenes, efectivamente, fundacionales. Luego, imagino que la desviación o la derivación propia sería, si estamos protegiendo a alguien importante, la religión católica, que cobra protagonismo a partir de esos siglos, bueno, ya lo lleva cobrando en algunas partes, en el Reino de Sevilla, por ejemplo, pero en el Reino de Almería, que hasta 1489 no entran los reyes católicos y pasan su primera noche aquí en Almería, bueno, pues ya se empieza a asemejar ese carácter regio con el del Santísimo Sacramento, y son las primeras referencias que encontramos a acompañamiento no bajo palio, pero sí asociado a el Santísimo Sacramento, tanto portado en una custodia de asiento como la que pueda salir el día del Corpus, como en las custodias de mano, y el palio de respeto siempre situado detrás. ¿En qué momento da el salto a la Semana Santa? Claro. Pues el paso a la Semana Santa viene de tener un paso, indiferentemente tanto de Cristo como de Virgen, al que acompaña un palio por detrás. Y en un momento dado... En un momento dado, como aún podemos ver en el Nazareno de la Rambla, en Córdoba, o se puede ver en la Angustia de Granada, la gente que porta el palio cubre a la imagen. Estamos recortando la historia en un minuto, pero vamos. Y a alguien, incluso esas propias imágenes, incluso recubiertas con su propio templete, es decir, bajo un doble palio, por decirlo de alguna manera. Y llega un momento en el que en vez de gente sujetando el palio, como aún digo se puede ver en la Rambla o en Granada, pues alguna mente pensante diría, oye, ¿por qué no incorporamos a la estructura ya en la que llevamos la imagen, incorporamos el propio palio? Y así fue como tanto imágenes de Cristo como de vírgenes empezaron a ir bajo palio. Eso, así. Quizá podríamos poner un ejemplo que se me está ocurriendo sobre la marcha para que los espectadores puedan visualizar mejor. Es como si cuando la Virgen del Mar va a Torre García en ese templete se le utilizara ese palio que vemos, por
ejemplo, la octava del Corpus, Efectivamente. que ya en los últimos años de nuevo realiza la Hermandad del Prendimiento, para que la gente, como digo, visualice un poco, sobre todo ese concepto del palio sostenido, ese palio que llevan personas y que el paso, la imagen o la custodia, lo que se representa, va en medio, también andando, al mismo ritmo de paso que esas personas. Pero como bien dices, ya se da ese giro y de repente se empieza a plantear, oye, ¿por qué podemos llevarlo si puede ir integrado en el propio paso? Y ahí hablábamos también, José Ramón, que vemos las primeras referencias también en algunos grabados, como decía, en la ciudad de Sevilla, donde con imágenes marianas, como bien ha ido comentando, no tiene por qué ser exactamente así siempre, pero en ese origen parece todo indicar que fueron imágenes marianas las que en un primer lugar se utilizó. Las referencias tanto bibliográficas como gráficas, aunque parezca mentira hablar de referencias gráficas en el siglo XVI, en los primeros años de 1500, en el primer tercio, son vírgenes. Me parece que la primera virgen que aparece bajo palio es la Soledad de San Lorenzo. Ya hay referencias anteriores de Bermejo, del historiador, hablando de la ejecución, ¿no? Hablando de la ejecución de un palio, me parece que para la Virgen del Rosario de Montesión, la concepción del silencio, siempre vírgenes. Eso sí es verdad que es muy curioso. Aunque en otras ciudades, en siglos posteriores, ya se verán en el siglo X, finales del XVII, principios del XVIII, ya se verán Cristos bajo palio, pero es verdad que las primeras representaciones gráficas y citas bibliográficas son de vírgenes, lo cual no abre una pista o abre una línea de investigación interesante como comentábamos antes a micrófono cerrado fuera de las cámaras, esa línea tan interesante que has dicho, esa interpretación de María como primer sagrario, tendría toda la lógica del mundo. Sobre todo después de saber que esa primera referencia litúrgica cerca ya de la religión es con el Corpus Christi, podría entenderse de alguna forma que pudiera tener ese sentido. Pero como bien dice José Ramón, en Almería es verdad que no tenemos ninguna imagen cristífera que procesione bajo palio. Pero, como decía, Antequera es una ciudad en la que podemos ver además de forma maravillosa, con una historia, un gusto, una forma de haber hecho esos pasos de palio, en el que también salen las imágenes cristíferas. Es decir, aunque históricamente se pueda vincular a la representación mariana y en el presente, en nuestra ciudad de Almería, lo vinculemos directamente a la imagen mariana, no tiene por qué ser así. Además, aprovecho para meter con calzador, aunque sea, y si me salgo del tema del reportaje... La llegada del palio Almería, ¿no? Por ahí van los tiros. Sí, porque has dicho Antequera, y Antequera, mira lo que te digo, soy diestro y me juego la mano derecha, me juego la mano derecha a que la evolución natural del paso, tanto de Cristo como de Virgen en Almería, hubiera sido el estilo antequerano. Es decir, aunque ahora tengamos una Semana Santa en un 99%, en un 98% sevillana, con pequeñas excepciones como puede ser el Perdón, el Santo Sepulcro, solamente la urna, porque el palio ni siquiera. Pero salvo por cosas así, la evolución natural, tanto en dimensiones como en volúmenes, como en tradición estética, hubiera sido la antequerana. Y lo avalo aferrándome a la tesis de cómo se va extendiendo efectivamente esta idea del palio, que es verdad que pudiera ser que nazca en Sevilla, o por lo menos donde más reseñas y citas hay históricas, se va extendiendo hacia el oriente de Andalucía. Va progresivamente, no es algo que de repente en el siglo XVI toda Andalucía saque palio, para nada. Es una cosa que empieza en Sevilla y va extendiéndose, y fíjate si va extendiéndose a qué velocidad. Claro, en aquellos siglos no había esta intercomunicación, esta interconexión que tenemos ahora. Fíjate cómo será que en el siglo XVIII estamos hablando que en Antequera hay palio, pero no veremos palio en Málaga, capital, hasta 1902. Siglo XX. Es decir, hay una referencia, hay un cuadro en el que se ve a la patrona de allí, a la Virgen de la Victoria, un cuadro en el que se ve con algo parecido a un palio. Una Virgen de Gloria, una obra de... No me voy a tirar a la piscina, voy a decir lo típico. Segundo tercio del siglo XVII, y ya el abanico es amplio. Es verdad que hay esa representación pictórica, pero no hay más referencia. Y en Semana Santa no llega el paso de palio, allí trono, hasta 1902. Y en Granada,
pues la siguiente, van pasando las cosas, y en Granada hasta 1927 no hay un palio. Y ya en Almería, unos años después, en el 29, tenemos ya ahí un primer intento que explicaremos un poquito más adelante, pero que efectivamente no se llega a llevar a cabo, pero que ya hay ese intento y ahí es donde me decían, ¿no?, que posiblemente si hubiese llegado, Efectivamente. es donde se hubiese visto esa influencia antequerana Efectivamente. que la sevillana. Incluso, obviamente mirar al pasado es fácil desde los ojos de hoy, pero quizá hubiese sido una referencia que hubiese hecho que se continuara esa influencia en Almería, o que se hubiese desarrollado, al igual que vemos a día de hoy, un desarrollo quizá no tan... Hubiéramos tenido una Semana Santa con nuestra propia personalidad e identidad, porque aunque las influencias antequeranas fueran evidentes, pero la propia... Es decir, va tamizada a su paso por Málaga, Granada, y aquí le hubiéramos dado nuestra propia idiosincrasia, influenciado además también por el estilo levantino, que no hay que olvidar que en el año 28, ahí está la fantástica fotografía que tiene el Nazareno, con esa estética levantina. Hubiera sido... Esos faroles casi que podríamos decir, claro, ¿no? Efectivamente, lámparas modernistas, no solamente con las tulipas, con los guardabrisas, bueno, no guardabrisas porque era iluminación eléctrica, pero con cristales colgando, el esorno floral, todo. Tú ves los pasos de 1926, 1927, la poca documentación gráfica que hay, y esa Semana Santa... qué distinto hubiera sido si no hubiera habido, ya no sé, si Segunda República con su prohibición de los cultos externos, guerra civil con la destrucción del patrimonio, y esas prisas por recuperar lo perdido en los años 40, donde en vez de mirar lo que teníamos y haberlo mantenido, mejorado, pues se rompió esa evolución natural que hubieran sido los pasos, en este caso de palio en Almería, y lo que cogemos directamente es de Sevilla un modelo, el Juan Manuelino, y lo importamos aquí. Por eso decíamos al principio que a lo mejor la historia del paso de palio, como tal, como objeto, es medianamente fácil de trazar, pero en algunos sitios. En Almería es complicado porque llevaba una trayectoria, ocurren unos hechos históricos que hacen que se rompa por completo. Y a día de hoy, pues la influencia ya es total y absoluta. Se ha cogido ni siquiera el palio sevillano original, sino el que Juan Manuel Rodríguez, ni siquiera el palio de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, porque Juan Manuel Rodríguez Ojeda trabajaba por tarifa. Es decir, tú coges, por ejemplo, el palio del subterráneo, que es de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, y aunque ahora le veamos todo el sabor y digamos ese palio ahí en Sevilla, todo, la palabra que lo define es sabor, en aquel momento era el palio barato que hacía Juan Manuel. Es decir, Juan Manuel tenía varios estilos y ese era el que no se podían permitir las cofradías. Y entonces aquí el que hemos importado ha sido el polilobulado de la Esperanza Macarena, que él prácticamente, salvo los de cajón como el de la Virgen de los Dolores, pues el que ha importado Fe y Caridad, los Desamparados, todas las vírgenes que van con palio en Almería. En este punto, José Ramón, me gustaría también, ya que hemos explicado que de dónde puede venir o de dónde viene el palio, cómo ha sido esa influencia en Almería, hemos explicado también que no solo las imágenes marianas son las que procesionan bajo palio, incluso en nuestra actualidad, aún no en nuestra ciudad, pero sí me gustaría explicar, hablábamos la semana pasada de misterio, y en este sentido también es importante que la gente comprenda que cuando hablamos de misterio no solamente hablamos de los grandes misterios portentosos que todos visualizamos cuando hablamos de misterio, incluso se dice ya directamente cuando viene el paso, sea de Cristo o de misterio, que viene el paso de misterio, ya no hacemos esa diferenciación. Pero en este caso, cuando hablamos de los pasos de vírgenes, que no todos son pasos de palio, como bien comentabas, tenemos ejemplos como la Soledad, como la Amargura, que no procesionan con palio, pero luego también tenemos misterios representados en los pasos de las vírgenes, como puede ser la Sagrada Conversación, que la vemos en la Hermandad de Coronación y que en un futuro, esperemos que no muy lejano, en la Hermandad del Gran Poder. Y luego tenemos también otros como el de la Hermandad de las Angustias, con esa no piedad, esa representación tan interesante
que vemos en ese paso de la Virgen de las Angustias. Y como digo, esto no es una cosa cerrada, esto es una cuestión de entenderla, es una cuestión que tiene muchas variantes, y en este sentido también esta otra especificación que creo que deberíamos hacer para que la gente también se sitúe, que no todos son pasos de palio ni que todas las representaciones de la Virgen deben de ir de esta forma. De hecho, la Semana Santa de Almería, como la de Granada, lo que pasa es que Granada tampoco está libre de pecado a la hora de sevillanizarse, pero la Semana Santa de Granada y la de Almería son Semana Santa de vírgenes sin palio. Aquí y allí, vamos, ya te digo, hasta el 27 no aparece el primer palio. Y los que empiezan a aparecer no es que sean los palios actuales. Lo que pasa es que llega el momento en el que todos nos sevillanizamos, con todo lo bueno que eso tiene, y también todo lo malo. Pero la Semana Santa de Almería era una Semana Santa históricamente de vírgenes sin palio, tanto esos casos concretos que ha explicado, efectivamente, que sobre todo el más paradigmático es el de la Virgen de las Angustias, que no es una virgen que está sentada, aunque durante años lo haya parecido, con lo cual sería complicado concebirla debajo de un palio tal y como concebimos hoy en día los palios, pero tampoco sería descabellado. En Jerez hay palios con hasta 4 imágenes. Hasta 4 imágenes. Y nosotros pues tenemos que agradecerte, José Ramón, que nos hayas permitido, bueno, explicar un poquito mejor toda esta cuestión tan compleja, en cierto modo, de los pasos de palio, y que, bueno, pues hayamos podido arrojar un poquito de luz para que la gente pueda comprender mejor por qué se representan así, o por qué procesionan así, mejor dicho, las imágenes en nuestra ciudad. Así que, lo dicho, muchísimas gracias. Iba a decir que solo deseaba que no hubiera quedado la cosa clara para si tenés que volver, porque está tan a gusto. tendremos cosas que contar, no te preocupes, que volverá al programa. Muchísimas gracias. A vosotros siempre. Una vez que hemos conocido ese origen y esa evolución del paso de palio, hablemos ahora de las partes que lo componen. De arriba a abajo encontramos la pieza más importante que, como se mencionaba anteriormente, dota a este paso de su denominación. Hablamos del palio, compuesto por 4 bambalinas, una frontal y otra trasera, y 2 a los lados, y el techo de palio, que se suele rematar con una imagen central denominada Gloria y que puede responder a la idiosincrasia de la hermandad o alguna cuestión litúrgica. Estas piezas son en las que, sin contar el ajuar de la propia imagen y en líneas generales, se pueden ver los grandes trabajos de bordados de los pasos de palio, existiendo verdaderas obras de arte. Es precisamente en estas piezas con las que, a través de esos bordados, se le puede dar cierto carácter a la hermandad respondiendo al estilo que persigue o a diferentes cuestiones de su idiosincrasia. De esta forma encontramos varios tipos de palios. El primitivo responde al llamado de cajón, de corte recto y sin grandes adornos, asociados a hermandades con un corte más serio, más fúnebre, y que evolucionó especialmente de la mano de Juan Manuel Rodríguez Ojeda a principios del siglo XX a un palio que rompe con esa línea recta que incluía otros colores más allá del negro y además sobre el que se pondrían grandes piezas de bordado, dándole además mucho más movimiento. Entre estos dos estilos podemos encontrar palios que además llevan piezas de crestería en su parte superior. Toda esta estructura es soportada por los varales, estas piezas alargadas que precisamente soportan el peso y además permiten ese pequeño movimiento característico de estos pasos y que nos deja uno de los sonidos más especiales de la Semana Santa, que se puede considerar incluso como una de las bandas sonoras. En este caso hablamos de piezas de orfebrería que también responden a ricos diseños y grandes labores de cincelado. Levantada la estructura, en la base del paso encontramos en primer lugar la candelería, las piezas sobre las que se sostienen las velas
que iluminan el interior del paso. Tras estas se puede observar la peana, la pieza sobre la que se posa la imagen y que le da la altura necesaria para que se pueda observar sin problema, y ya en la parte trasera vemos los llamados faroles de cola, unos grandes y rizados brazos que sostienen más puntos de luz para iluminar la trasera del paso, especialmente el manto de las imágenes que descansa sobre el llamado pollero, una estructura de metal que da forma a esos largos mantos procesionales. Toda esta estructura se completa, se termina con las llamadas jarras de flores, que normalmente se sitúan entre los varales, aunque en este espacio podemos encontrar también diferentes puntos de luz en función de cada proyecto de ejecución, pero lo que no cabe duda es que a través de estas flores, de estas jarras, también se impregna, se expresa la personalidad de la cofradía, ya sea respondiendo por cuestiones de estilo o de carácter. Una vez que miramos el paso en su parte baja, veremos en primer lugar los respiraderos, que al igual que ocurre con los pasos de misterio, pueden variar entre estructuras completas de orfebrería, respiraderos completamente bordados o un punto intermedio entre ambos estilos, utilizando los dos. Bajo estos se encuentran los faldones, otras piezas de tela que rematan el paso y que, sin ser en general tan ricas como las bambalinas, sí suelen tener pequeños detalles de bordado que vienen a enriquecer y completar todo el conjunto. Dicho esto, tenemos que hacer un pequeño alto en el camino para irnos a publicidad, pero enseguida volveremos para seguir hablando de todo esto y sobre todo para acercarnos hasta uno de los pasos de palio más especiales e interesantes de nuestra Semana Santa. La nada. El vacío más absoluto. El silencio. La ausencia. Que transformamos en el todo. Convierte. Hazlo realidad. Indalprods. La producción del presente. Conocer la importancia de una buena imagen digital es ir varios pasos por delante. Hacer que tus actos estén cubiertos a la altura es ir varios pasos por delante. Reconocer una calidad real es ir varios pasos por delante. Indalprods, la producción del presente. La Semana Santa de Almería cuenta con una verdadera joya patrimonial en cuanto a pasos de palio se refiere, un paso además que bebe directamente de una época fundamental de nuestra Semana Santa, como lo es la de la posguerra, y especialmente de una persona tremendamente influyente en la Almería de esta época. Pero antes, ¿sabemos cuáles fueron las imágenes que procesionaron por primera vez bajo palio en nuestra Semana Santa? Los pasos de palio no han estado presentes siempre a lo largo de nuestra Semana Santa. De hecho, no es hasta en la posguerra y de la mano de dos hermandades fundadas en esos mismos años 40 cuando los almerienses pudieron ver a alguno de los titulares procesionar bajo palio. La primera en hacerlo fue la Virgen del Amor y la Esperanza de la Hermandad de los Estudiantes. La hermandad procesiona por primera vez en 1945, aunque lo hace solo con el Señor de la Oración en el Huerto. Y un año después, en 1946, ya lo hace con los dos titulares. Estos dos primeros años procesionaría el Jueves Santo, hasta que en 1947, con la fundación de la agrupación de cofradías, se cambia su jornada al miércoles, siendo este año la primera vez que la Virgen procesiona bajo palio. Precisamente ese cambio de jornada con la fundación de la agrupación de cofradías hizo que también la recién fundada Hermandad del Silencio procesionara ese mismo año también con la Virgen del Consuelo, también bajo palio.
cabe destacar que en 1929 la Hermandad de la Soledad, de la mano de por aquel entonces su hermano mayor, José Sánchez Ulibarri, tuvo la pretensión también de realizar un paso de palio para la Virgen de la Soledad, que se vio truncado debido a esos movimientos republicanos de la época que llevaron incluso a la destrucción de la imagen en la Guerra Civil y que hicieron pues que esa idea se viese truncada y que quedase en eso, simplemente en una idea que no llegó a llevarse a cabo. Precisamente es la Hermandad del Silencio la que posee un tesoro patrimonial con ese paso de palio con el que cada Jueves Santo procesiona la Virgen del Consuelo, un paso que bebe precisamente de esa época de posguerra, de esos años 40, la que además pudo verse por primera vez bajo palio. Precisamente vamos a hablar de todo ello, vamos a conocer todos los detalles de este paso con nuestro amigo y actual teniente hermano mayor de la Hermandad, Javier Barranco. Pues ya desde el interior de San Agustín nos recibe nuestro amigo Javi Barranco. Javi, muy buenas. Muy buenas, Muchas gracias, muchísimas gracias por abrirnos, además de lleno, estas puertas de estos espacios que tenéis en la hermandad, con todo este patrimonio maravilloso que atesora la Hermandad del Silencio. Y hoy además, Javi, no te pido que seas tertuliano y necesito que nos ayude a explicar un poquito, como digo, todo este patrimonio, porque es muy interesante conocerlo por todo lo que representa, obviamente para la hermandad, pero también para la ciudad de Almería. Y en este sentido, Javi, tenemos en primer lugar, para hablar del paso de palio de la Virgen del Consuelo, tenemos por aquí estas bambalinas, y quería empezar preguntándote un poco por estas piezas, porque al final estamos hablando de una de las piezas más características de nuestra Semana Santa, y además que vinieron de la mano de una mujer que es fundamental para entender la Semana Santa del hoy de Almería. Entonces cuéntanos un poco pues, ¿no? esa historia de esas bambalinas, cómo se fueron creando, un poco también los años para entender de qué época estamos hablando. Pues estamos hablando de finales de los 50, primeros de los 60, cuando Carmen Góngora en el taller del Sindicato de la Aguja viene a regalar a Almería el conjunto de los bordados completos de este paso de palio, ¿no? La hermandad, ya sabéis que tenía su origen en los sindicatos, ¿no? Y pues el Sindicato de la Aguja también tenía su vinculación. La producción de Carmen fue muy importante, ha sido el único taller, yo creo, que ha tenido esta proyección tan grande en nuestra Semana Santa. Por desgracia o por suerte quizás para nosotros, pues somos los que actualmente seguimos procesionando estos trabajos suyos. Otros, pues bueno, otros se perdieron en el incendio, por ejemplo, de la Merced, o están en desuso por otros avatares. Pues es verdad que es un bordado quizás un poco pues vasto, ¿no? Para lo que se ha podido ver después, o para lo que se trajo después de Sevilla. Pero que, bueno, pues aquí en El Silencio hemos intentado siempre poner en valor y mantener, incluso ahora que estamos sustituyendo algunos de esos bordados, sí que hemos querido mantener la estética o la esencia de esos bordados en las hojas de 9 puntas, en las flores de 9 puntas, restaurando lo que trabajó Carmen para mantenerlo en el interior del palio, y bueno, con la intención de que cuando se vayan haciendo el resto de fases de este proyecto, que es bastante amplio, podamos mantenerlo lo máximo posible y sacarle el máximo partido posible a estos bordados. Aparte de los propios, que ahora hablaremos, seguiremos hablando, pero digo aparte como si fuese poco, ¿no? Pero me refiero que también se realizó el propio ajuar de la Virgen, la propia saya y el propio manto. Es decir, estamos hablando de un conjunto completo. Todo, el conjunto completo que pone el palio en la calle, a excepción de los faldones, es de Doña Carmen, el juego de bambalina, el techo de palio, el manto y la saya de procesión. Anteriormente a la Virgen incluso llega a procesionar con otros bordados, también de Doña Carmen. Después son los que ha procesionado, los que mantiene la Hermandad de las Angustias, pero el Consuelo llega a procesionar con ellos en el año 47, y el estandarte fundacional de la Hermandad, que también realiza Doña Carmen. Y cuéntanos un poquito, Javi, también las características, ¿no? de estos bordados que tiene la Hermandad en este conjunto que estamos hablando, que es un poco lo que define la línea de esa ejecución.
Pues un bordado bastante sencillo, todo sobre fondo negro, con hilo de oro fino, tallos bastante grandes, roleos muy amplios, con flores también bastante grandes. Se mantienen estas flores de 9 puntas que se veían tanto en las bambalinas, algunas en el techo de palio, pero sobre todo también en la cenefa del manto. El manto parece que se hace en 2 fases, una primera un poquito más rica, más cuajada de bordado, que además guarda mayor calidad en el diseño y en la ejecución. Y luego otras flores de mayor tamaño, incluso se completaban con piezas que también se pueden ver en las bambalinas viejas o en el techo de palio, completando con lentejuelas de colores, con pedrería, etc. Y una vez que la hermandad consigue todo este conjunto, todavía no es el paso tal y como lo conocemos actualmente, sino que hay una fase, podríamos decir, intermedia, con un paso de José María Herbar, que se hace también en torno a los años 50 aproximadamente. Correcto. Y cuéntanos también un poco cómo se representa, ¿no? Se utiliza estos bordados igualmente en este nuevo proyecto de la hermandad. Claro, estos bordados se hacen para esa carroza, que entonces era una carroza que actualmente tiene la Hermandad de la Macarena para uso de culto y demás, de un tamaño bastante superior, lo que es la propia carroza, pero el palio en cambio era más pequeño, era más estrecho. Se hace con 5 varales, no te sabemos decir el motivo porque no tenía ninguno, simplemente se hace de 5 varales, aunque sí se hace del largo habitual de los pasos de palio. De hecho, hoy en día el palio del Consuelo te diría que quizás, si no el más largo de la Semana Santa, de los que más, pese a llevar solamente 5 varales, las bambalinas tienen un poquito más de distancia. Cuando ya la hermandad quiere dar el cambio a estos pasos, evolucionar digamos, también al tema del costal y demás, lógicamente ese paso era impensable ponerlo en la calle con los varales que entonces procesionaba de bronce, y es cuando se encarga Orfebrería Villarreal tanto el diseño como la ejecución del paso de palio. Y entonces ya hacen la adaptación de todos estos bordados, se tiene que ampliar un poquito el techo de palio, las bambalinas, pero se adaptan los bordados que ya tenía la hermandad, lógicamente era un conjunto completo, a este nuevo diseño. Antes de, me decía Javi antes de empezar que realmente la primera pieza que se encarga a Orfebrería Villarreal, la orfebrería con la que la Hermandad del Silencio ha trabajado habitualmente, es la propia corona de la Virgen, que la tenemos por aquí. Si quieres vamos a acercarnos para poder verla un poquito más en detalle, porque como decíamos, en torno al año 85 es cuando se encarga esta corona, ¿no? Se encargará antes porque se le coloca a la Virgen la corona litúrgicamente de don Juan López en marzo del 85. Este año se cumplen 40 años de esta coronación litúrgica, y que, bueno, no fue la primera pieza que realizó Villarreal, sí para la Virgen como tal, ¿no? Previo a hacer el paso de palio sí que hace esta corona, empeño de un numeroso grupo de hermanos, la hace en plata de ley, luego posteriormente en los años 90 ya se baña en oro, se sustituye el escudo también por otro de oro, se ha ido enriqueciendo después con algunas piezas de joyería y demás. Destaca además por el tamaño y por el estilo de diseño también en rocalla, que no es muy habitual, pero sobre todo por el tamaño. Esta corona también se hace cuando a la Virgen se la viste con una ropa mucho más amplia, unos tocados mucho más grandes, con toca de sobremanto incluso, ¿no? Cuando después se ha venido a adaptar la estética también de la Virgen, la corona destaca, o corona, valga la redundancia, un conjunto para mí maravilloso. Hay mucha gente que dice, a lo mejor habría que hacer una un poco más pequeña. Yo creo que no hace falta. Y además, lo bonito que tiene también a la hora de ver esta corona es que por la propia posición de la Virgen, un tanto inclinada hacia adelante, se puede apreciar mucho mejor que quizá en otra, con una mirada más hacia el cielo. Sí, al estar inclinada la cabeza hacia abajo, ¿no? Desde la propia calle se ve espectacular, recibe perfectamente la luz de la candelería, el fondo es negro, con lo cual ayuda a que se aprecie mucho más también todos los calados y los dibujos de la corona. Y permite también cierto movimiento, cierta ligereza, que pese a lo grande que es, le da un aspecto bastante, yo creo que particular. Dicho esto, Javi, tenemos también por aquí, vamos a acercarnos para que se pueda ir viendo también, puedan ir viendo todos los espectadores, lo que ya es una de las grandes joyas que tiene esta hermandad, que es esta orfebrería del palio de la Virgen del Consuelo. Decíamos que también se realiza por Orfebrería Villarreal, y cuéntanos también un poco, porque estamos hablando, Javi, de una pieza fascinante. Sí, una pieza fascinante que además Villarreal puso especial empeño en que se realizara, porque fue un diseño, el del respiradero, el de parte del respiradero, que realiza para otra hermandad de Huelva, si no me equivoco, que era un paso de misterio, que no quiso. De hecho, en el lateral de los respiraderos se ven 2 capillas y muchas veces puede pensarse que no encaja un poco con
los diseños habituales de los pasos de palio. Ese respiradero estaba hecho para otro canasto que llevaba otra capilla central y hacía un conjunto, bueno, pues diferente, ¿no? Lo que pasa que a nosotros nos gustó mucho, incluso se llegó a pensar en un primer momento para el Cristo del Camino. Afortunadamente para el Camino al final se trajo otro, también de Villarreal, y este se dejó para la Virgen, porque como te digo, creo que especialmente los respiraderos guardan un diseño bastante distinto al resto de respiraderos que vemos en la Semana Santa. Es un diseño que está basado en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles de Francia, aunque en este caso en el frontal, por ejemplo, los espejos como tal los tapan estos angelotes que van sujetando las maniguetas, y que tiene pues un montón de volúmenes, ¿no? de líneas que van superponiéndose una encima de otras, que también van jugando mucho con los lisos, con las sombras que generan estos volúmenes, y que ya no en la calle. Este tipo de piezas, yo soy de los que dice que quizá aquí o cuando están montados en los días previos de Semana Santa es cuando de verdad merece la pena acercarse por San Agustín y conocer en detalle estos respiraderos o el resto de la orfebrería. Me decías también antes, Javi, que dentro de toda esta ejecución maravillosa que se realiza, también tiene sus curiosidades, y si te parece vamos a empezar por esta capilla central, porque me decías que bueno, se representa la vocación propia, ¿no? de la Virgen. Correcto, parte de nuestros fundadores remanecían del pueblo de Oanes, donde está el santuario de Tices, donde se puede visitar a la Virgen de Consolación, una de las devociones clave de la Alpujarra almeriense, y de ahí el nombre de la Virgen del Consuelo en nuestra hermandad. Por tanto, cuando se hace el respiradero, a lo mejor es más típico encontrar a la patrona de la ciudad o otro tipo de imágenes. Nosotros quisimos poner a la Virgen de Consolación por recordar ese origen casi, ese ¿no? origen, Claro, ese buque insignia de la vocación de la Virgen, que es la que en un primer momento encontrábamos en la Virgen de Consolación de Tice, y que después nos lleva a la Virgen del Consuelo. Y también me decía, por aquí se aprecian también quizá con mayor volumen esos angelitos que además hay. ¿Cuántos me decías, Javi, repartidos por todo? Sí, desde la última restauración que se hizo en el palio, que fueron los llamadores, se le incorporaron otros 2 angelitos, eran 164 entre ángeles, arcángeles y querubines. Ya vamos por 166, no sé si seguiremos sumando en los próximos años. Van en los basamentos de los varales, en cada jarra van otros 4 querubines, en las bases de las capillas del respiradero, los que sujetan las maniguetas, en la peana, levantando la propia parte superior de la peana, aquí también levantando la cartela con el escudo, y los que van revoloteando alrededor de los candelabros de cola, que son también de bastante tamaño, y por supuesto Vicentillo, que ya es viejo conocido de... Es casi un personaje de nuestra Semana Santa. Hablamos también de ese farol de cola que podemos ver al fondo, porque también en este sentido llegó un poquito más adelante, en la propia fase de ejecución del palio, pero también es una pieza muy portentosa y además también muy característica, no es la habitual que podemos ver en la Semana Santa. Sí, son unos faroles de cola realmente, más que candelabros, de gran tamaño además, que como decís, pues presentan únicamente 3 puntos de luz frente a los que en otros pasos de palio pueden llegar a ser hasta 12 y 12. Y como decimos, pues bueno, podéis ver querubines en las aristas de los faroles, sentados arriba, revoloteando con rosas y con rosarios colgando en los distintos brazos. Y de los propios brazos salen también motivos florales como las rosas o las azucenas, también tan alusivas, las letanías del rosario alusivas a la Virgen. Justo sobre este elemento, Javi, también quería comentarte porque es un elemento, la flor, que podemos ver tanto en los bordados como en la orfebrería, y un elemento muy representativo, ¿no?, de la iconografía mariana. Sí, al final el paso de palio yo creo que es de los conjuntos estéticos de la Semana Santa más importantes, más trabajados y más estudiados. Desde, como decíamos, unos faroles, la simple colocación de una candelería tiene su significación, los varales, las bambalinas, la propia peana en la que va la Virgen, todo tiene su porqué, por qué está puesto ahí, por qué los cristos no llevan una candelería, la Virgen sí. Es como un conjunto que, bueno, tan sumamente trabajado y especial que merecería pararse, claro, tan simbólico, merecería pararse en cada uno de los detalles. En este caso las flores, pues es que las flores son lo mejor que nos ofrece la primavera, ¿no? Ahora que estamos en tiempo de ello.
la Virgen únicamente es la mayor creación que ha hecho Dios, y por lo tanto siempre se la ha asemejado, siempre se la ha llamado con esos nombres que nos recuerdan a las flores por ser precisamente pues lo más bonito. Rosa mística, se ha relacionado la pureza con la azucena, con el color blanco, con todo lo vivo, con todo lo bonito, con todo lo alegre que nos ofrece la naturaleza, se ha vinculado siempre a la Virgen. Pues si te parece, Javi, para ir ya terminando, vamos a volver a acercarnos a esta parte donde tenéis la parte de bordado del patrimonio de la hermandad, porque comentábamos al principio por encima que actualmente la hermandad está trabajando en una, vamos a decir, actualización, ¿no? Una mejora de lo que se trata esos bordados de las bambalinas. Cuéntanos un poco cómo surge el hacer esto, qué se busca con ello y cómo se está ejecutando actualmente. Bueno, nosotros, como he dicho, hemos sido muy conscientes siempre de la importancia de mantener el legado de Doña Carmen, pero también siendo conscientes un poco de las limitaciones que existían en la época y que llevaron al taller a hacer piezas pues sin más de la calidad que tenían, ¿no? Habrá quien pueda decir que mejor, que peor, es la que hay, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué hemos pretendido a la hora de acometer la restauración de estos bordados? Que están cerca ya de los 80 años y que, como es lógico, pues necesitaban una intervención. Pues buscar mejorarlo, sin sustituir, sin cambiar la esencia. Cuando yo hago el diseño de las bambalinas, que podremos pensar, pues es que es muy simple, claro, estamos viendo bordados, gracias a Dios, en nuestra Semana Santa, pues infinitamente más ricos. Pero nosotros no queríamos perder ni las características del bordado de Doña Carmen ni la apariencia del paso de palio. El año pasado, cuando vimos el frontal nuevo colocado en su sitio, decíamos, es que es el mismo palio, mucho mejor, de mejor calidad, en el fleco, en los materiales, en la ejecución, pero claro, no había una sustitución como tal del palio de la Virgen del Consuelo. Estoy convencido, Javi, que mucha gente, muchos almerienses lo verían y no se darían casi ni cuenta, ¿no? Claro, tú piensas que nosotros estrenamos solamente el frontal, los laterales y la trasera entonces sigue siendo la misma. Si el ojo no se fijó bien, pasaría totalmente desapercibido, cuando la realidad pues que un conjunto de bastante mayor calidad en el diseño, en los materiales, en las técnicas, en todo, la ejecución de los bordados, el propio fleco y todo lo que adorna la obra. Este año vamos a poder ver la trasera, que además la estáis viendo en primicia, porque ni siquiera se ha todavía bendecido en la hermandad, pero bueno, que es exactamente igual que el frontal. Si Dios quiere, pues en los próximos años veremos, y espero que pronto, veremos los laterales, y la intención de la hermandad pues es seguir con ese trabajo sobre los bordados de Doña Carmen, por terminar de enriquecer el conjunto, de mantener lo que tenemos, que después de tantísimos años pues requiere la intervención de profesionales, y que nos permita todavía tener en uso este gran trabajo de bordado. Porque una forma en la que la hermandad está guardando un poco, por denominarlo de alguna manera, esos bordados originales que se están utilizando en el interior del conjunto, ¿no? Correcto, las bambalinas interiores estaban realizadas con lentejuelas, no era con bordado con hilo de oro. Entonces esos interiores sí que se están sustituyendo, se han guardado en el Museo de la Hermandad. Y los exteriores que realizó Doña Carmen, las bambalinas que hemos estado viendo hasta este año mismo, se han restaurado y pasado al interior de las bambalinas, de forma que lo que vemos por fuera es totalmente nuevo, basado en lo anterior, que permanece en el interior del palio de la Virgen. Una manera de guardar ese legado, ¿no? También. Claro, al final el bordado que se podía todavía mantener, que no necesitaba una restauración, pero no porque su sustitución. Entonces, bueno, mantenemos, enriquecemos y cuidamos lo que ya teníamos. Y Javi, poniendo ya un poquito más en el futuro, ¿cuál es un poco la idea que se tiene desde la hermandad a la hora de seguir enriqueciendo este paso de palio? Pues esto, como todo, una cosa te lleva a la otra, ¿no? Cuando el año pasado vimos las bambalinas, notamos quizá un poquito más que la crestería con la que se remató en su momento el paso de palio no es la del diseño de Villarreal. Se hizo adaptando otras piezas de patrimonio de la hermandad para terminar el conjunto en un momento en el que la hermandad pues estaba con el paso de misterio, no podíamos afrontar esa ejecución, pero que sin duda, una vez que terminemos el conjunto de las bambalinas del palio, nos llamará a volver a tocar a la puerta de Villarreal y que remate su propio trabajo, su propio conjunto, con la ejecución de la crestería del paso. Pues Javi Barranco, muchísimas gracias por ayudarnos a acercarnos a una de las piezas más emblemáticas de nuestra Semana Santa, una pieza además que como nos estás contando, está actualizándose sobre sí misma y que podamos seguir disfrutando pues todos los almerienses y todos los cofrades, y además por abrirnos también a estas dependencias maravillosas de la hermandad. Gracias a vosotros. Es verdad que en estas fechas pues ya está todo un poco más revuelto, pero hemos llegado a tiempo. Habéis llegado a tiempo, habéis llegado en el momento oportuno y nos ha permitido
conocer mejor estas piezas, que luego quizás por la calle, como hemos dicho antes, pasan un poquito más desapercibidas y que es necesario este tipo de iniciativas para que se conozcan bien. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Pues hasta aquí llega este quinto programa especial de nuestra Cuaresma de 2025, un programa en el que nos hemos querido acercar a otro de los elementos más característicos de nuestra Semana Santa, como han sido los pasos de palio. Pero todavía esta programación no termina aquí, sí termina esta miniserie conociendo la Semana Santa de Almería, pero aún nos queda un programa más antes de la ansiada Semana Santa. Semana Santa que además disfrutaremos en esta casa, con la última trabajadera, con la retransmisión de todas las procesiones, de todas las estaciones de penitencia, y que todos los detalles os los desgranaremos a través de nuestras redes sociales en los próximos días. Pero, como decía, nos queda una cita más el próximo jueves a las 9:30 en Interalmería Televisión para disfrutar del último programa de esta Cuaresma de 2025.